Gloria al Señor. Bien, para aprovechar el tiempo vamos a estar desarrollando el tema de la palabra del Señor inmediatamente, ¿cierto? En estos minutos que nos quedan, cerca de media hora de programa, vamos a estar desarrollando un tema muy importante, porque tiene que ver con todo este tema de las elecciones. Yo he recibido varias preguntas dentro de este último tiempo. A varios yo les he compartido, y en otros temas, ¿cierto? En predicaciones de la palabra del Señor, en la iglesia o en congregaciones, siempre he hecho ver, ¿cierto?, mi postura personal de que soy apolítico. ¿Qué es ser una persona apolítica? Es una persona, ¿cierto?, que no abraza ningún ideal político. Esto es una opinión personal y esto va a título personal, pero lo ideal de todo cristiano lleno del Espíritu Santo, cristiano consagrado, un cristiano activo en las cosas del Señor, es que predica la palabra, vive la palabra, cree en la palabra. Su dimensión, hermano, la cosmovisión que tiene está basada en la palabra y en ningún plan, cierto, de política, vale decir en ningún partido político. Una persona apolítica es una persona, cierto, que no se identifica con ningún color político, y no es necesario que sea cristiano o cristiana. Hay anarquistas, cierto, que son apolíticos, hay ateos que son apolíticos, que no creen, cierto, en ningún tipo de medio, cierto, para encauzar el destino de una nación. Pero mi postura, cierto, es que soy apolítico porque al estudiar la palabra del Señor, cierto, la Biblia me enseña de que nuestro reino, cierto, nuestra realidad no pertenece aquí en la tierra, de que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Ahora entienda una cosa, nosotros no dejamos de ser, en este caso, chilenos. Hay gente que sobreespiritualiza las cosas, hermano. Sobreespiritualiza esto, y al leer en la palabra del Señor de que somos de la ciudadanía de los cielos, que somos de la Nueva Jerusalén, y no se identifican, cierto, con su patria. Yo puedo decir también a título personal que yo me identifico con mi patria, que soy chileno y chileno de corazón. Amo mi país, amo mi patria, amo el lugar donde nací. Amamos este lugar porque Dios nos puso aquí y oramos por esta nación y Dios nos colocó aquí para predicar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios ha colocado una gracia sobre Chile, sobre otro país, sobre Argentina, qué sé yo, sobre los hermanos centroamericanos. Hay otra gracia, hay cosas que Dios coloca en las naciones, hermano amado, donde Dios levanta a su pueblo. Y a mí hay un pasaje en Apocalipsis que me sobrecoge cuando la Biblia habla de que de toda raza, de toda tribu, cada lengua, cada nación, hermano amado, Dios es diverso y toda lengua le adorará, proclamará su gloria, hermano amado. Y esto habla y nos da un sentido de patriotismo también, o sea, cada persona puede identificarse, hermano amado, con su nación, con su idiosincrasia. No podemos dejar de ser chilenos, hermano amado, por haber nacido de nuevo en el Espíritu. Amén. Ahora que quede claro, cierto, que todo lo que tiene que ver con idolatría, hablando, cierto, en el tema de los peñis, de los hermanos mapuches, cierto, hay muchas cosas, cierto, de sus festividades, cierto, de sus costumbres, que tienen que ver, cierto, con lo espiritual. O también, hablando en el plano religioso de Chile, la religión oficial de Chile, la religión católica también tiene muchos elementos idolátricos, y eso no es secreto para nadie. Nosotros no abrazamos esas cosas que sí tienen que ver con nuestra patria, con nuestro pueblo, con nuestra idiosincrasia, pero nosotros no abrazamos esas cosas que están en contra de la palabra del Señor, pero no dejamos de ser chilenos. Y aquí vamos a hablar acerca de este tema. Me han venido muchas preguntas, hermano Antonio, ¿se puede votar o no? ¿Es pecado votar? ¿Por quién va a votar usted? ¿Qué es lo que opina usted? ¿Qué dice la Biblia? Y hay gente que espera que la Biblia diga, votaréis por tal o cual candidato. Hay gente que a veces espera que la Biblia le diga eso. Aquí no vamos a decir, hermano, ni vamos a utilizar el programa para hacer política o para ir, cierto, a favor de una corriente o de la otra. Aquí no, aquí vamos a compartir lo que dice la palabra del Señor. Daniel, capítulo 2, versículo 21, habla proféticamente de que todos los tiempos están bajo el control de Dios. Este pasaje es tremendo, y Daniel, capítulo 2, versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, o sea, cambia los tiempos y las edades. Está hablando de algo histórico, de algo que avanza en los siglos. Dice, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Voy a repetir este pasaje, Daniel 2, 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, entiéndase, gobernantes, o podríamos decir hoy también presidentes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, Él pone, Él quita y Él saca también.
O sea, todo lo que ocurre está bajo la supervisión, la soberanía, bajo el señorío de Dios. Dios es el que gobierna todo. Satanás influye, sí, la Biblia dice también que el mundo entero está bajo el maligno, pero sobre el maligno, sobre Satanás y su influencia está el Dios Todopoderoso, bendito sea el nombre del Señor. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Ahora, hermano amado, para ir respondiendo las preguntas que me han llegado y que yo las he anotado, ¿por quién va a votar usted, cierto? La verdad, y me llama la atención de este tiempo, muchos cristianos y mucha gente también del común, y lo he visto, cierto, en esta etapa, en esta instancia, ya que el domingo son las elecciones, no tiene claro por quién va a votar la gente. Es increíble lo que ha pasado. A veces en otras temporadas, en elecciones pasadas, la gente dice, no, yo voy a votar nulo, voy a votar por este, voy a votar por esta, voy a votar aquí, voy a votar allá. Pero ahora, como nunca antes, me he dado cuenta la incertidumbre que hay en el corazón de la gente. Y eso me llama profundamente la atención. Y esa incertidumbre también la tengo yo. O sea, si a mí me toca votar, ahora sabemos que el voto es voluntario, pero también, si usted me pregunta a mí, la verdad es que uno ve todas las cosas, hermano, cómo están, y la verdad no sabemos qué. A mí, ahí lo hemos dicho a veces en otros programas, dan ganas de tomar el voto y ponerle Jesucristo es el Señor. Arrepiéntanse, todo mundo arrepiéntase y conviértase al Evangelio. Pero bueno, ese voto lo van a tomar y lo van a arrugar quizá. Muchos pueden pensar que es una forma de predicar, pero ahora sí vamos a hablar específicamente. Lo primero que quiero yo decirle a usted es que usted puede votar libre de conciencia, usted puede votar, porque hay gente que anda diciendo que votar es pecado, que si el cristiano sale a votar es pecado, y que eso es malo y que eso no agrada a Dios. La Biblia no dice en ninguna parte eso. Nadie le puede decir a usted, no, usted evangélico, usted no puede votar por nadie. Usted puede votar, y aunque vote nulo, es cierto, o vote en blanco, eso es votar también, eso es tomar una decisión. Cualquiera sea, hermano, la determinación, la decisión que usted tenga, o sea, el voto que usted haga, sea por alguien en particular o que usted anule el voto, ya es una decisión. Por lo tanto, usted puede votar libre de conciencia, tranquilo, tranquila, usted puede votar. Nadie le puede venir a decir a usted, un pastor o alguien, un líder, no vote porque es pecado. ¿De dónde dice la Biblia que es pecado? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente, en el pensamiento y en el corazón como hijos de Dios? Hermanos, hermanas, el panorama profético de la Biblia, hermano. Muchos tragan el cuento de los políticos. Todo esto que tiene que ver con las campañas, donde se gastan millones, no de pesos, de dólares, en campañas, en publicidad, que aún vemos la publicidad de las calles, ¿cierto? Que va en contra de toda estética ahí, no tienen parámetros, no tienen límite, y en vez de adornar la ciudad, ¿cierto? Y muchos se preguntan, es una pregunta que también tengo yo, si tomaran todo ese dinero para ayudar a los pobres o para hacer otras obras de bien social, en vez de ensuciar toda la comunidad, toda la ciudad con letreros, con pancartas, con folletos, hermano. Y al final todo eso se convierte en basura de un día para otro. Pero todas estas campañas, ¿cierto?, van con un marketing, con un merchandising, ¿cierto?, para que la gente se incline por un candidato o por una candidata. Y al final, ¿cierto?, en realidad quien tiene mejor publicidad es el que gana. Y esa es la verdad. Entonces, muchos políticos, ¿cierto?, dicen Chile va a cambiar. Conmigo Chile cambia. Y las elecciones pasadas también hubo alguien que dijo, conmigo Chile cambia. Y el otro por allá dice, no, ahora conmigo va a cambiar la cosa, y van vendiendo esta ilusión, porque es una ilusión, y queremos inmediatamente aquí meter el tema bíblico, el panorama bíblico, de que Chile no va a cambiar, hermano. Muchos pueden pensar que esto es una postura fatalista, pesimista, negativa, pero Chile no va a cambiar su modo de hacer las cosas. Chile y todo su gobierno tiene que ver, hermano amado, con el dinero de las familias más poderosas de esta nación. Todo está controlado y manipulado en esta nación. Y eso no va a cambiar porque obedece también a los poderes que rigen este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí damos la perspectiva bíblica y espiritual para el pueblo del Señor. Usted es libre de votar, hermano, pero usted no puede, lo que no puede hacer un cristiano es abanderarse con un político y decir, yo creo en esta persona y que él va a cambiar. Aquí nadie va a cambiar nada. Los políticos y estos presidentes, estas candidatas o expresidenta, ahora que tenemos a una, no va a cambiar Chile, no va a cambiar. El hombre no tiene el poder. Aunque esté sentado en el sillón presidencial, no tiene el poder para cambiar esta nación. El hombre no tiene ese poder.
Entonces vemos la ilusión que muchos tienen de cambiar, de impulsar a un candidato, de impulsar un movimiento, de abrazar un partido político. No tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces eso tiene que estar claro. Jesús habla de estos tiempos, de que la maldad se va a multiplicar, de que el amor de muchos se va a enfriar, y eso lo veremos a cumplimiento. Y todas estas posturas de los políticos de legalizar el aborto, de legalizar el consumo y cultivo de drogas como la marihuana, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, una aberración delante de la presencia del Señor. Aunque no lo haga el próximo presidente, o sí lo haga, quiero decirle, estas noticias, estas realidades se vienen a esta nación porque es el cumplimiento profético de los últimos tiempos, de que la maldad se va a multiplicar. Vamos a ver estas cosas. Chile va a empeorar, y quiero insistirle, no soy fatalista, no soy pesimista, pero es el cuadro bíblico. Aunque otros le digan bien que viene un avivamiento, vendrá un despertar que traerá cosecha de almas, pero no un cambio total. Mucha gente de la doctrina del dominio confunde todas estas cosas creyendo, hermanos amados, de que Chile va a ser para Cristo. Yo sé que hay una promesa que reposa sobre esta patria, pero sí puede ser que lleguemos a todo Chile con el Evangelio. Amén. Pero no podemos saltarnos, hermano amado, los elementos de la Biblia, la escatología, para decir que Cristo no viene en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, y que Chile va a ser para Cristo. Muchos tienen una confusión en la mente y abrazan estos partidos políticos, se abanderan, se identifican con un candidato, con una candidata. Hermano amado, y apóstoles han profetizado en otras naciones: tú vas a ser presidente, y le dicen al de acá: tú vas a ser presidenta de la nación, como ocurrió hace años atrás en Ecuador. Un apóstol conocido le dijo a una mujer que iba a ser la presidenta se lanzó a la candidatura, no sacó ni el 1% de los votos. Porque muchos tienen la ilusión de poner a un evangélico, a un cristiano evangélico en el sillón presidencial. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta el panorama profético que nos presenta la Biblia. No es ser pesimista, es ser bíblico, es ser realista. Nosotros vivimos en otra dimensión, nosotros vivimos en la realidad del reino, predicando la palabra del Señor y trayendo libertad a los cautivos. El que quiera escuchar la palabra del Señor, venga con nosotros, Cristo le ama. El que no quiera escuchar la palabra del Señor, Cristo le ama también. Pero la palabra del Señor dice que aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? Predicar la palabra del Señor. Ahora, hablando nuevamente del voto, si hay algo que tenemos que hacer los cristianos, los hijos de Dios, es votar informados. Tengo una información aquí, ¿cierto? Que es una frase que hace poco la dijo un varón de Dios, ¿cierto? Que tiene un mensaje muy centrado en la Biblia y que tiene bastantes años ya de predicar, como es el pastor David Ormaechea, chileno él. Él dijo, en una conferencia aquí en Temuco, dijo: no entiendo cómo un país que se dice cristiano, 50% católicos y 30% de evangélicos, puedan elegir a una candidata atea, ¿cierto? Hablando específicamente, hermano amado, de Michelle Bachelet, ¿cierto? Que es la candidata que va arriba en las encuestas. No vamos a detenernos tanto en la campaña, pero sí en un tópico muy importante que tenemos que tener en cuenta. También nosotros podemos ejercer una influencia. Y es la influencia, hermano amado, de la oración, de la intercesión por este país. Y también, quiero decirlo así, usted también puede votar con libertad. El voto es un poder ciudadano que debemos ejercerlo con responsabilidad y de elegir en este caso a candidatos comprometidos con la familia, la vida y el respeto a la fe cristiana. Si podemos hacer algo a través del voto, es eso. Mi padre una vez dijo algo bien sabio, dijo: aquí no se trata de votar por el mejor, aquí se trata de votar quizá por el menos malo. Porque confiar en el hombre, ya nos dice la palabra del Señor, lo que viene cuando confiamos en el hombre. Gloria al Señor. Y a través del voto también podemos llegar a impedir que toda esta mentalidad perversa llegue a dirigir los destinos de nuestra patria. Que Dios tenga misericordia de este país.
porque hay una mentalidad perversa que quiere destruir el modelo de Dios, la familia natural, asesinar